No puedo evitar ver con tristeza cómo algunos comparten estos días fotos de Franco atribuyendo a su dictadura logros que no le corresponden. Para los que estéis cansados de propaganda y noticias falsas, aquí tenéis una pequeña verdad, porque un pueblo que desconoce su historia tiende a repetirla, y aquí en los años de dictadura católica franquista, mal que pese a muchos, se pasó mucho miedo y mucha hambre. La gente directamente se alimentaba de castañas y bellotas. La cantidad de aberraciones que hizo este señor y los que le seguían hasta la muerte fue una auténtica barbarie. Gracias a estos enfermos, con el apoyo primordial de la mafia bancaria vaticana, hubo más de 5 millones de personas que se vieron obligadas a emigrar a otros países. Más de 300.000 bebés fueron robados por la iglesia. Cientos de miles de personas fueron asesinadas por motivos ideológicos, y a día de hoy todavía existen bulos y logros que se le han otorgado al franquismo que muchos han creído y que en realidad son todos una absoluta tomadura de pelo hacia el ser humano. Siempre se ha dicho que Franco creó la seguridad social, pero en realidad no fue así. La seguridad social se inicia a través de la Comisión de las Reformas Sociales en 1883 y es en 1900 cuando se comienza a aplicar estas políticas. De hecho, la seguridad social queda institucionalizada en 1908 a través del Instituto Nacional de Previsión. Por otra parte, Franco no creó las magisturas de trabajo. Las magisturas de trabajo se aprobaron por ley en los jurados mixtos del 7 de mayo de 1931 por parte del ministro de Trabajo Francisco Largo Caballero. Además, Franco no creó las vacaciones pagadas. Las primeras vacaciones pagadas se aprobaron en 1918 a los funcionarios del Estado, en 1919 a los capitanes y oficiales de la Marina Mercante, y en 1931 la Ley de Contratos de Trabajo en su artículo 56 lo reconocía para todos los trabajadores. Franco no industrializó España, sino que la destruyó entera. La guerra destruyó la industria española y la época de la autarquía, comprendida entre 1939 y 1957, acabó con los pocos restos que quedaban de la industria. España no recuperó el nivel industrial previo a 1936 hasta 1970, según los datos del Banco Mundial. Este es de los típicos que se suelen escuchar entre sus fieles. Franco hizo pantanos. En realidad no fue así, los pantanos fueron programados en el Plan Badajoz de 1933 y desarrollados por el ministro de Industria Indalecio Prieto. El Plan Badajoz comenzó a gestarse a principios del siglo XX. Además, también dicen que Franco creó empresas públicas como Telefónica o Iberia, pues en realidad ni fundó Telefónica ni fundó Iberia. Telefónica se funda por iniciativa privada en 1924 y Iberia de forma similar en 1927. También se habla de la prosperidad franquista, que en realidad fue prosperidad para la oligarquía y miseria y muerte para el pueblo. Lo único que fue próspero en el franquismo fueron los beneficios empresariales a los grandes empresarios y a la Iglesia Católica desde 1940. De hecho, la banca privada fue blindada por leyes de todo tipo que los protegían. La mayoría de las empresas del IBEX 35 tienen el origen de su riqueza gracias a la connivencia con el franquismo. Frente a esto, los salarios de los trabajadores en el campo se desplomaban durante los años 40 y de los años 50. En la industria fue peor. Los salarios en la industria cayeron un 50% y el nivel de 1936 no se alcanza hasta 1967. Y ahora viene el típico que dice: Franco puso 2 pagas extra. Pues esas pagas extras, por llamarlas de alguna manera, eran de una semana de sueldo, con una inflación del 29% y el sueldo bajando un 40%. Es decir, incluyendo las pagas extras que puso en 1943 y 1947, el salario real cae casi un 50% durante los años 40 y los años 50 con respecto a 1936, mientras en el campo se emigraba en masa. Estaban sometidos a unos salarios de miseria. Como bien dijo Franco antes de morir, para que todo quede atado y bien atado. La inflación en España durante el franquismo llegó a cotas históricas de un 30% y un 32%, y eso teniendo en cuenta estadísticas oficiales. En el mercado negro el precio llegó a subir un 700%. Esto me recuerda a lo que está pasando en Venezuela y algunos países de Latinoamérica actualmente. Imaginad para una familia obrera lo que significa trabajar cada vez más para ganar un sueldo inferior y que a su vez los precios no paren de subir. Además, con Franco no se podía protestar. Si los grises veían un grupo de más de 4 personas, se iban todos para adentro, y una protesta podía acarrear la cárcel o el fusilamiento. Os recuerdo que con Franco solo había un partido político, el suyo, y que Franco se dio el poder de Dios para hacer todo lo que hizo. Mientras, las empresas del IBEX 35 ganaban ingentes beneficios, incluso usando presos sin apenas coste para sus trabajos, beneficios que se dispararon hasta en un 80%. Curiosamente, desde 1939 hasta 1960 hubo una subida de precios de un 10%. El PIB de la República tardó casi 20 años en alcanzarse. La dictadura fue miseria, hambre, pobreza y hundimiento. Además, había unos salarios bajísimos en comparación con el resto de Europa, porque la esencia de la victoria franquista era esa, una guerra de los ricos contra los pobres. Por no hablar de aquella frase del ministro franquista de Vivienda: queremos un país de propietarios, no de proletarios. De hecho, el dinero destinado a la vivienda era un 10% en época republicana y posguerra.
desde 1959 no ha dejado de subir hasta un 50%. Y el sector de la construcción, ¿adivináis en qué época empieza a ser fundamental en la economía? Aquí es donde empezó el boom inmobiliario. Además de que el yerno de Franco llegó a ser consejero de administración de 17 empresas españolas, las cuales luego obtenían jugosos contratos con el Estado franquista a cambio de los 17 sueldos millonarios que pagaban a la familia Franco. Lo de las puertas giratorias viene de entonces. El informe Brockington, escrito en 1967, a la traducción al castellano, refleja las carencias en materia sanitaria de la época franquista. Este informe detalla cómo el sistema franquista nunca fue de protección social, sino asistencial e insuficiente. 20 años de miseria total y 20 años de mejora de esa miseria. Eso fue el franquismo, así lo demuestran los datos. A partir de finales de los 60 y de los años 70 se empezó a ver la mejoría en toda esta barbarie. Pero no fue por las políticas de Franco, sino que la causa de la mejora se debió a la entrada de divisas enviadas por los más de 5 millones de personas desplazadas de sus hogares. De hecho, la administración franquista falsificaba los datos de las personas obligadas a abandonar sus hogares. Este dato se puede ver contrastando los datos que tienen los países como Francia y Alemania de esos tiempos. Además, se dice también que Franco ayudaba a la familia. Las primeras ayudas a las familias numerosas se establecieron el 21 de junio de 1926 a través del Real Decreto Ley de Protección a las Familias Numerosas de Funcionarios Públicos y de Clase Obrera. Tampoco crearon lo que hoy llamamos jubilación. El retiro obrero, la jubilación, comienza en 1919, debido a la presión sindical en la España de ese momento. Tampoco creó el seguro maternal, que se creó en 1929 por la República. Tampoco creó las viviendas de protección oficial, puesto que las viviendas de protección oficial se crean mediante la Ley de Casas Baratas el 13 de junio de 1911 y se desarrolla a través de un sistema de fundaciones que comenzaron a ofrecer viviendas protegidas en 1913. Pero con Franco las cosas iban a mejor, ¿verdad? Hubo unos años que sí, pero eso tenía que suceder así. Después de la absoluta devastación del país, la guerra y la represión brutal de la época de autarquía, Franco supuestamente hizo que el país creciera, según los datos, un 7%, pero en realidad fue una burbuja que pagaron todos los españoles que duró 10 años. También se dice que con Franco no había paro. Claro, no había paro porque el paro era inapreciable. La monitorización del paro no empezó en España hasta 1973. También es raro que en un país después de una guerra pudiese haber paro. También se dice que con Franco no había impuestos, aunque en realidad sí los había, solo que su gestión, además de corrupta, era ineficiente. La aplicación del IVA tampoco se hacía en ningún país europeo hasta los inicios de la gran estafa económica europea. También se dice que Franco no nos metió en la ONU. Eso es una absoluta mentira, ya que fue él quien inició el Plan Marshall y fue él quien firmó los documentos de la instauración de los ejércitos de Gladio a nivel europeo, al nombrar como su sucesor a Juan Carlos de Borbón, para poder pasar de una dictadura a una monarquía parlamentaria como es lo que vivimos hoy. Esto fue una condición indispensable para entrar en la OTAN. Esto es historia, los papeles existen, están ahí. Franco siguió matando y reprimiendo hasta el último día. En 1970 aún había presos políticos y comunes realizando trabajos forzados. Los últimos fusilamientos se perpetraron en septiembre de 1975. Solo 2 meses antes de morir, el dictador hizo oídos sordos ante estos fusilamientos. Además, su fortuna, poco después de acabar la guerra, alcanzaba los 400 millones de euros, según se ha desvelado en investigaciones recientes. Montó un emporio empresarial gracias a su infinito poder político que hoy siguen controlando sus herederos. Además, esto lo hizo quemando libros, siguiendo la doctrina católica romana, que fue verbalizada por el rector franquista de la Universidad de Zaragoza. El fuego purificador es la medida radical contra la materialidad de los libros, eso dijo este señor. Lo hizo literalmente matando a centenares de maestros de escuela, quemando libros y depurando y adoctrinando a los demás maestros. Además de que Franco condenó a las mujeres españolas al papel de siervas de sus padres, de sus maridos y de sus hijos. Lo que pensaba el régimen de las mujeres no lo digo yo, lo decía la líder femenina designada por Franco, Pilar Primo de Rivera, que dijo: las mujeres nunca descubren nada, les falta el talento creador reservado por Dios para las inteligencias varoniles. Además dijo también que la vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. Su racismo ideológico supuestamente científico legitimó el robo de bebés y la eliminación de los enemigos del Estado supuestamente contaminados por el imaginario gen rojo, el cual se inventaron para asesinar, violar y robar a niños.
Durante el régimen de Franco hubo al menos 30.960 bebés robados oficialmente. Inicialmente pertenecían a familias republicanas y los robos se practicaron para que los niños fueran educados en los valores de la Nueva España. Estos niños eran adoctrinados para obedecer los deseos de estos psicópatas. En cuanto a bebés robados en España, que de hecho se han reportado casos hasta el año 85, extraoficialmente se hablan de hasta 300.000 niños robados por la Iglesia Católica con absoluta complicidad del franquismo. Una vez iniciada la guerra, las órdenes de los generales sublevados fueron asesinar y violar. Y esto está escrito en la historia. De hecho, Franco asesinó a 150.000 hombres y mujeres por motivos ideológicos. Y ya no hablar de la brutal represión, las torturas y la cárcel. Eso es lo que fue el franquismo: guerra, represión, barbarie. Aunque el franquismo en España nunca ha desaparecido. De hecho, actualmente está el hijo del sucesor del genocida. Y los hijos de aquellos asesinos son los que ahora nos gobiernan. Y están en muchas de las empresas del IBEX que se crearon con el franquismo. Este vídeo espero que ayude a desmentir muchos de los supuestos logros que se le han atribuido a este señor equivocadamente, como así lo reflejan los datos. Este es el claro ejemplo de que cuando una mentira se repite tantas veces parece convertirse en realidad para muchas personas. Si algún dato ofrecido es incorrecto, no dudéis en contactar conmigo con laverdadnosharalibres.blog@gmail.com. Como siempre, agradecerte que te hayas molestado en ver este video programa y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.